Estimados amigos, hoy viernes 21 de marzo, iniciando la primavera. Ayer al mediodía en todo el hemisferio occidental se inició la primavera. Ya ustedes vieron que hoy hay más luz en la mañanita y lógicamente esa luz trae consigo, al mismo tiempo que un atemperamiento del clima, época para propiciar la siembra y particularmente la reposición boscosa y en especial de las flores. Esta es la época de las flores en todo el hemisferio occidental. Bien, ayer el presidente de la Junta Central Electoral recomendó al gobierno no enviar una representación a la reunión, al periodo de sesiones que el lunes inicia en Washington, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En razón de que a todas luces la sesión que realizó en el país una delegación de esa comisión fue manipulada abiertamente porque la hizo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que todos sabemos ya, nadie tiene ninguna duda, son pagadas por intereses, son sustentadas por intereses de naciones y organismos internacionales que tienen propósitos específicos. En este caso, el de hacer que la República Dominicana cargue con la pesada carga haitiana. Un pueblo de más de 10 millones de habitantes que ya ha sido declarado inválido para afrontar los problemas económicos, sociales e institucionales. Por eso hay allí una permanente presencia de un grupo que ha tenido que ser armado de Naciones Unidas y de personal asistente para tratar de mantener la unidad interna y el desarrollo de instituciones básicas con las cuales persistir en la idea de que Haití reoriente su camino y se convierte en una nación organizada y autosuficiente. Eso no lo ha logrado todavía. Por eso permanecen las tropas de Naciones Unidas en Haití, no es por otra causa. Entonces, lo que se pretende es que nosotros asumamos esa población migrante y sus problemas. Ya tenemos 1 millón de haitianos mal contados en el país y eso, lógicamente, está distorsionando y poniendo un valladar importante, difícil de superar, al desarrollo económico, social e institucional que mantiene la República Dominicana, a pesar de ello, a todo trance. Pero va a llegar un momento en que los efectos de esa migración masiva va a invalidar prácticamente muchos de los logros que acumula ya la sociedad dominicana, entre ellos el problema del salario. Se ha deteriorado en toda la línea, fundamentalmente en la base, en la clase trabajadora del campo y de la ciudad. La agropecuaria, la industria de la construcción han sido impactadas por mano de obra incalificada y no supervisada, que ha deteriorado, le ha restado poder de compra y de mejora al salario de los trabajadores dominicanos en esos sectores, lo que ha generado, lógicamente, una desigualdad enorme. Mientras la clase media que ha logrado ubicarse, dominicana, en los distintos niveles que caracterizan el desarrollo económico y social. Acuérdense que al 31 de diciembre de este año pasado, la República Dominicana acumuló un crecimiento del Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares, el más alto de Centroamérica y Caribe. Con un per cápita que supera ya los $7.000. Un poquito más de la mitad de lo que necesita una nación para abandonar la condición de su desarrollada y entrar entonces a ser considerada una nación en busca del primer mundo. Bueno, pero todo eso se puede estropear, esos extraordinarios saltos que está dando la nación dominicana, si no se pone un contén a la presencia masiva, desregulada,
de la mano de obra haitiana y de una población sin ninguna condición para contribuir al incremento de la productividad y del conocimiento, porque se inculta en gran medida. Y además no siente, no se incorpora plenamente a los estilos de vida dominicanos. O sea, es una situación grave, y por eso cuando el Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral, nos dice no vayamos al periodo de sesiones que inicia el lunes, está definiendo una posición con la cual probablemente esté la mayoría de los dominicanos. Pero eso es lo que recomienda el buen juicio de un dominicano que indudablemente enraizado, que sabe perfectamente lo que quiere, que ha contribuido al desarrollo institucional dominicano, como es el caso del juez Roberto Rosario. Y otra cosa es también el historial de la República Dominicana como un miembro de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y de la OEA. Entonces, por eso la Cancillería delegó a una funcionaria que vaya, yo supongo que a tomar nota, para acumular el expediente contra esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso no va a estar ausente, pero va a enviar una representación sin el interés de hacer defensa con perspectiva de éxito. Defensa únicamente para que quede asentada en libros y en el historial de la OEA, que ha creado una comisión absolutamente parcial y manipulada por los grandes intereses, particularmente los Estados Unidos y Canadá. De esa organización. Entonces, lógicamente, así, lo que hace la Cancillería es simplemente hacer lo que no ha hecho Estados Unidos nunca, que desconoció la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ayer lo desconoció el presidente Santos de Colombia, que rechazó plenamente un informe de recomendaciones de la comisión referida a una sanción que se le impartió a un alcalde bogotano. Para que sepan por dónde anda ese órgano no tiene autoridad sobre América Latina. Más de la mitad de los países de América Latina rechazan su presencia porque la saben manipulada, interesada. De todas formas, nosotros, los dominicanos, que ya tenemos un historial de respeto y de presencia en los órganos latinoamericanos que han sido oficializados, vamos a estar ahí para tomar nota de lo que allá acontezca, más que todo. Miren, hoy viernes yo quería hacerles una reflexión sobre su sector eléctrico. Queríamos adelantarles que nos sentimos profundamente preocupados por el escenario que se está produciendo, porque todo podría resultar en una resistencia del sector privado a incorporarse al histórico llamado que le hizo el presidente Danilo Medina el 27 de febrero de 2013, hace poco más de un año, a toda la sociedad dominicana, llamado acompañado de la promesa de que para el término de su gobierno, la crisis eléctrica que tiene medio centenar de años y a la mitad de un siglo, estará resuelta. Entonces, hay indicadores muy preocupantes y otros que pudieran, sin embargo, llenar de auspiciosas noticias el ambiente eléctrico nacional. Vamos a comenzar por la más reciente. Las declaraciones aparecidas ayer en la sección económica del Listín Diario del señor Otto González, que es y del vicepresidente también, Milton Morrison, de presidente y vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE, quienes dijeron, número uno, oigan estas perlas que esos señores tiraron ayer, número uno, que no sienten que en el país haya seguridad para que la empresa privada, nacional o extranjera, inviertan en su sector eléctrico. Óigame. Segundo,
que tienen dudas de que el Estado pueda disponer de 1.400 millones de dólares para inversionar 800 millones en el sector distribución y 600 millones en el sector transmisión. Tercero, que solamente es posible readquirir confianza en el presente y futuro de la industria eléctrica en la República Dominicana si se logra un gran pacto de todos los sectores y por escrito se regula la participación de cada uno. Por lo tanto, de cada uno del sector público y del sector privado, no son más. Y cuarto, oiga esto, que para ello es condición indispensable que en el pacto eléctrico que ha anunciado el presidente, que está contenido como un objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo, así lo referían también el señor Otto González y Milton Morrison, estén presentes como garantía y testigos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por medio de sus representantes. Cosa inaceptable. Ustedes saben muy bien que si vamos a tener un diálogo interno para procurar ponernos de acuerdo acerca de cosas tan importantes como un plan de expansión, eso sí nos dijo el señor González y el Morrison. Porque en ese diálogo lo primero que tiene que estar claro, establecido, es un plan de expansión que se convierte en ley. La práctica en todas partes del mundo es que si usted quiere que un subsector eléctrico sea predecible en el presente y en el futuro, tiene que partir de un plan de expansión, un plan indicador de a dónde se van a dirigir las inversiones y a cargo de quién, en qué tiempo, en qué periodo, que prevea el consumo actual y el crecimiento del mercado, que garantice que haya un sobrante en un plazo razonable de energía que pase a ser reserva fría, para que no nos sorprendan los famosos anuncios que hacen los generadores privados de paradas de centrales de generación para mantenimiento. Porque esos mantenimientos van a estar consignados en ese plan de expansión. Y ya se sabrá cuándo, por ejemplo, las 2/8 paran para ser rehabilitadas. O cualquier otra planta de generación. O cualquier otro parque de generación. Eso va a estar consignado en el plan de expansión. Pero hay una cosa básica en todo esto. La Superintendencia de Electricidad, que desde que se fundó fue tan solo un amago, que nunca realmente fue un regulador eficiente y que la mayor parte de sus resoluciones lo que hacían eran componedoras de intereses. No es garantía para el cumplimiento de un plan de expansión. La garantía es el Ministerio de Energía, que ya fue creado por ley y que solo falta su puesta en operación. Por tanto, no se puede hablar de un pacto eléctrico si el Ministerio de Energía no está operando ya y si no es el que va a recibir con garantía de supervisión y regulación el plan de expansión. Así de simple. Si le damos mucha vuelta a eso, nosotros estamos perdidos en el espacio y perdiendo el tiempo de nuevo. Un problema que ya tiene 50 años de existir en una nación como esta, que está resolviendo sus más acuciosos problemas heredados de una sociedad atrasada, que está emprendiendo un plan tan comprensivo, amplio, responsable como ese de impactar y mejorar la educación básica del país, con 100.000 millones de pesos disponibles para eso, con el presidente al frente de cada acción, sin perder un solo tramo de ejecución de todo el programa educativo, que ya no tiene ni siquiera analfabeto en las cárceles más importantes del país, porque se ha propuesto acabar con el analfabetismo este mismo año. Una nación que está en ese propósito, que tiene 60.000 millones de dólares ya en su Producto Interno Bruto acumulados, que tiene un per cápita de 7.000 dólares
no puede seguir postergando la solución de la crisis eléctrica. No puede. Por eso, la firmeza del presidente Danilo Medina en su discurso del 27 de febrero pasado. Pero oigan lo que ha acontecido desde entonces. No habían pasado 2 días de ese discurso cuando ya los principales ejecutivos de Gejaina anunciaban cosas promisorias, que para todos fue una misa de salud, que Gejaina, por lo menos Gejaina, estaba ya construyendo la central térmica, la central generadora Quisqueya, una especie de asociación de 2 grandes, Gejaina con la norteamericana Barrick Gold Corp, el consorcio norteamericano que ejecutó el proyecto de desarrollo de la planta de extracción de oro, plata, cobre y zinc allá en Pueblo Viejo, en Cotuí, para montar 2 plantas generadoras de versión moderna, extraordinaria, Quisqueya 1, Quisqueya 2. Quisqueya 1, con capacidad para 215 megavatios, lo mismo que Quisqueya 2, es propiedad, Quisqueya 1, de Barrick y de Gold Corp, pero como esta es una planta grande y demanda de una serie de mecanismos especiales para suplir, esa planta la encargó a Gejaina que se la construyera y se la operara. Gejaina evidentemente aprovechó la ocasión para hacer una inversión igual y montar una planta de misma característica. Son 12 motores Wärtsilä en serie que son capaces de producir o diésel, si la coyuntura lo demanda, o sea, rápidamente, búnker, que es el petróleo semiprocesado, o gas natural, sin tener que hacer cambios en la caldera ni en los procesos de esos motores. O sea, son plantas de una habilidad extraordinaria, Wärtsilä, ya probados en el país, para largo proceso de operación. Eso está operando en San Pedro de Macorís. Es el mayor campo generador del país, 430 megavatios. Lo anunció el 1 de marzo del año pasado y en efecto se inauguró el 22 de septiembre pasado. Ese mismo día, Gejaina anunció que se proponía también instalar una planta térmica en Jaina a ciclo combinado. Será utilizando lo que hay allí para agregarle calderas recuperadoras de calor y así agregar de 100 a 150 megavatios más en el campo de Jaina. Ustedes saben que allí lo que hay son unas 5 plantas, de las cuales solo quedan 3 de vieja generación térmicas que procesan búnker sí. Anunció que haría una inversión adicional de $100 millones en el campo eólico de Los Cocos para incrementar en 50 megavatios lo que hoy es una producción de 70 megavatios del viento, unos abanicos gigantescos que generan viento, que generan electricidad, la acumulan y después la agregan al sistema. Y anunció más tarde también la propia Gejaina que logró consorciarse con otras 3 grandes empresas, 2 de ellas importadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo de GLP, para montar una terminal procesadora de gas natural en San Pedro de Macorís que supla, y así las 2 Quisqueyas pasarían, en vez de procesar búnker sí, como lo están haciendo ahora, procesar gas natural, mucho más barato, que supla al Parque Quisqueya, que supla a la Cogentrix, que no es de ellos, pero es de un amigo, como es Rolando González Bunter, Basic Energy. Sería esta la 7ª ocasión que se anuncia, y nunca se cumple. En los últimos 8 años se ha anunciado varias veces que Cogentrix finalmente va a ser operada, pero convertida a gas natural. El asunto es que como está ahora, que son 300 megavatios, favorecida por un contrato que le firmó el Estado de compra de energía,
el Estado prefiere pagarle 4.6 millones de dólares mensuales a Coyeti para que no produzca. Porque si produce los 300 megavatios con gasoil, porque son plantas, turbinas a gas que fueron diseñadas para procesar gasoil, la energía saldría a 40 y pico centavos de dólar y eso no lo aguanta nadie. Entonces es preferible tenerla pagada y pagarle. Oiga usted qué negocio. Si ese no es el de capar perro, yo quisiera saber cuál es. La Sultana del Este, que es una planta de 150 megavatios que tiene Eje Jaina ahí mismo en San Pedro, pasaría a procesar gas natural en vez de búnker sí, como lo hace ahora. Se parece mucho a los motores que están en tierra en el Parque Quisqueya. En la Sultana del Este lo que tienen son motores en serie, que también Huarcila, que procesan búnker sí, o sea, petróleo ya semiprocesado. O sea, de lo que estamos hablando es de un proyecto gigante de Eje Jaina. Pero oigan lo que ha acontecido. También anunció Eje Jaina que estaba en proceso de instalar e iniciar este mismo año la construcción de un parque generador nuevo a gas natural para ponerlo contiguo a Quisqueya, al parque Quisqueya, de 300 megavatios. Miren, ya Jaina no ha vuelto a hablar más de ese parque generador de 300 megavatios, que sería Quisqueya 3. No ha vuelto a hablar más del parque, de lo que haría con las plantas de Jaina y su conversión a ciclo combinado. Todavía anunció, pero no hemos visto pasos muy concretos con respecto a el parque eólico Los Cocos, allá en Pedernales. Entonces, esas cosas están en el aire todavía. Pero pasemos entonces a Ejeitabo. Ejeitabo anunció hace 3 años que iba a construir una planta térmica a carbón mineral en Itabo. Sería la tercera Itabo, de 250 a 300 megavatios, que se agregaría a las 2 Itabos que hay allí que producen 250 megavatios entre ambas, sumados. O sea que estaríamos hablando de un parque generador de carbón que si Ejeitabo lo hubiese iniciado este último proyecto hace 3 años, estuviera a punto de inaugurarse con una capacidad entonces ya de 600 megavatios. Usted se imagina lo que significaría eso, pero ¿qué va? No ha vuelto a hablar de eso. De lo que habló fue de una caldera recuperadora, un sistema recuperador de calor en Los Minas, que le costaría 250 millones de dólares instalar, para agregar 114 megavatios a los 230 megavatios que tiene la planta Los Minas 5, Los Minas 6. En resumen, todo esto parecía ser la respuesta al presidente Danilo Medina, que los invitó a incorporarse para que en el 2016 pudiéramos anunciar a todo el país que la crisis eléctrica estaba solventadas por acciones combinadas del sector público y sector privado, porque el presidente sí cumplió. El presidente Medina sí cumplió, porque ese 27 de febrero anunció que se iniciaría mediante un proceso absolutamente regular, licitación internacional, estudios de suelo, estudios ambientales, etcétera, 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 para construir primero un parque generador a carbón mineral de 600 megavatios, 700 megavatios, va a ser en esta ocasión casi 800 megavatios, a ubicarse ya se dio el palacio inicial y se está construyendo, y se hizo ya la solicitud de equipos básicos para plantarlo en Catalina, en la provincia Peravia, 800 megavatios. Y el presidente anunció también, cosa que suponemos que está en proceso, una central térmica a gas natural de 900 o 1000 megavatios, esta vez para ubicarla en la costa norte. Nosotros quisiéramos hacer la siguiente precisión. Mientras el presidente cumple, el sector privado lo que hace es anunciar proyectos que no inicia.
Esa es la situación de su sector eléctrico. Esta reflexión de hoy viene, queríamos dejarla plantada para que ustedes sepan que si el sector privado no se incorpora cumpliendo con la palabra empeñada y asistiendo a una invitación que le hizo el presidente de la República, aquí lo que va a haber que hacer es enfrentar con energía y voluntad propia por parte del Estado el problema eléctrico. Porque de verdad que estas declaraciones de ayer, referidas en el Listín Diario y atribuidas al presidente de la ADIE, Otto González, y al vicepresidente de la ADIE, esa es la Asociación de Industria, de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, esa es la que representa, es Jaina, es Itabo y todos los demás generadores. Al propio González Bunter, que por cierto remitió al Estado una propuesta para la conversión de Coyentris a gas natural, y hay que ver el contrato de Smith Enron, que es lo más antinacional que se ha conocido, o el de la propia Coyentris, le quedan chiquitos a lo que está contenido en esa propuesta de beneficios, porque eso se llama extender el Acuerdo de Madrid por 15 años más. Una locura. Por cierto que el Acuerdo de Madrid vence el 16, por eso es que el presidente se ha propuesto que para esa fecha le demos una respuesta a la crisis eléctrica, pero que nos liberamos del Acuerdo de Madrid. Pero el señor González, el señor Morrison dicen que no confían en el Estado para inversionar. Así está consignado en el Listín Diario de ayer. Que se necesita un pacto eléctrico antes de ellos participar. Que ese pacto debe, oiga usted, estar como firmante del mismo el Banco Mundial y el BID, como si el Banco Mundial y el BID tuvieran que ver con los intereses de nuestro país. El Banco Mundial y el BID representan los intereses del Tesoro de los Estados Unidos, que es su principal accionista y el que conduce ambas instituciones. Porque es el mayor accionista del Banco Mundial y del BID. Y después Canadá. ¿Y qué tienen que ver Estados Unidos y Canadá con nosotros? Nosotros somos sus socios comerciales, en efecto. Estados Unidos, principal socio comercial. Canadá, principal inversionista en el país, porque tiene prácticamente todos los desarrollos mineros grandes. Son empresas de origen canadiense. Pero eso no quiere decir que ellos tengan derecho a normar un asunto básico y un servicio como es la energía eléctrica. Un momentito, hasta ahí no podemos llegar. Entonces, en resumen, quería hoy reflexionar sobre este tema. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Buenos días, don Héctor. Sí. Buen día, don Pedro. Porque creo que los viernes debemos aprovecharlo para lanzar este tipo de cosas al aire. La verdad que no creo que estemos en condiciones de garantizar que el sector privado está en buena pro con el problema eléctrico. Que si bien es cierto que han dado pasos adelante, como ese del parque generador Quisqueya, que eso es el más grande ahora mismo del país, lo cierto es que lo que pretenden es preservar posiciones de fuerza, de manipulación de mercado, porque todavía ayer, en las declaraciones que le estamos refiriendo, aparecida en el Listín Diario del señor Otto González y del señor Morrison, ambos afirman que el país tiene suficiente capacidad instalada de generación, contradiciendo al presidente de la República, que dijo que se proyecta un déficit en este momento de 2.500 megavatios. Óigame, y es así entonces que podemos confiar en que vamos a tener un socio fiable del Estado en el sector privado para afrontar el tema eléctrico. Una cosa que nos quita el sueño todos los días. De nuevo, buenos días. Sí. No, y el precio, y hay que entender, don Pedro, que si no se logra esa transformación que se está planteando desde el gobierno, porque el gobierno tiene una visión muy clara, República Dominicana ciertamente que vamos a quedar en el mismo círculo, no vamos a salir. El hecho, esto que se refiere don Pedro, usted nada más solo tiene que elimine usted, saque de las iniciativas gubernamentales en el sector eléctrico y mire al sector privado, ¿cómo estaríamos hoy? Sin la expectativa, ciertamente, don Pedro, de
cambiar la matriz eléctrica, Sí. sin esa expectativa. De manera que esto tiene que cambiar, como decía el presidente Danilo Medina, los dominicanos y dominicanas no pueden tener un servicio como el que hemos tenido, caro, deficiente, porque los precios que se pagan en la República Dominicana por la energía le dan a usted el indicador que lo convence, de manera que lo que hay que decir que sigan las iniciativas y los planes del gobierno para superar el problema eléctrico, porque esa es una responsabilidad del Estado. Y como ha dicho el presidente Danilo Medina, esto hay que colocarle una fecha en la agenda de en qué tiempo los dominicanos podían pensar en una solución. Don Pedro Mozart, no ha habido tiempo para hablar de una época tan bella, la primavera. La primavera ha comenzado. ¿Y ayer a la 1 del día? Sí, y ha pasado, como la gente ha estado con la temperatura alta, por ha dejado pasar. Lo cierto de don Pedro que se ve la belleza de las flores. Hoy en el Parque Iberoamericano, ahí en la Avenida Bolívar, hay una muestra para que la gente vea viva la primavera. Ahora aquí siempre hay primavera. Sí, pero ahora mire, usted no me tiene que ver esas flores. Hay flores que Mozart, pero aquí hay primavera. hay flores que solo salen en primavera, hombre. Aquí en la capital dominicana. Lleno de flores. Eso solo se ve en la capital dominicana. Disfrutar la primavera, don Pedro, es un tiempo precioso que se debe apreciar. Mire, lo otro es que hay motivo, don Pedro, para sentirse optimista, como va la República Dominicana. El Plan Nacional de Alfabetización, que comenzó con la meta del gobierno de alfabetizar alrededor de 800,000 dominicanos y dominicanas, esto ha sido como un contagio, porque se han sumado empresas privadas, se han sumado clubes culturales, juntas de vecinos que se han estado sumando para colaborar en este proceso, y se ha dado la buena nueva que también se ha incluido todo el sistema penitenciario de República Dominicana. La meta es que no se quede un recluso de República Dominicana o interno que no sea alfabetizado. Esto tiene mucha importancia porque una de las causas de la violencia cuando se analizan en República Dominicana es muchas veces la incapacidad de discernimiento de la mayoría de los protagonistas. Si usted va a las cárceles dominicanas, esto es información ya levantada, o sea, comprobable, se va a dar cuenta que más del 70% de las personas que delinquen son personas con un bajo nivel o cuasi analfabeta que están en prisión en las cárceles de República Dominicana. Lo que quiere decir que a menor nivel de formación, y grave cuando una persona es analfabeta, tiene más probabilidades de verse en conflicto con la ley. De manera que esa iniciativa, que hay que decir, esto es una consecuencia de ese Plan Nacional de Alfabetización que concibió el presidente Danilo Medina y que se lo ha presentado a la sociedad dominicana como una prueba. El hecho de que ya hoy se pueda decir que más de 500,000 dominicanos y dominicanas han sido alfabetizados y que ahora se incluye el número de los que están en las cárceles, que también van a tener la oportunidad, perdón, durante ese tiempo de salir alfabetizados. Ciertamente que esto es para sentirse optimista y así también se trabaja para una sociedad que sea menos violenta y una sociedad en la que cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas pueda colaborar en la búsqueda de soluciones. De ahí que esto tiene que celebrarse. Y lo otro es, en el acto de ayer en Samaná, se dio una experiencia interesante. El presidente Danilo Medina fue a entregarle 6 nuevas escuelas al país en la parte de Samaná, incluida la de las terrenas. Se le agregan 69 aulas al programa de tanda extendida con estas inauguraciones.
Y ahí, como siempre, cuando va el presidente de la República a un lugar, hay gente que entiende que el presidente de la República es como una especie de Dios, como se expresó en la encuesta de cultura política que levantó la Universidad Católica Madre y Maestra. Cuando se levantaba la información, bueno, uno decían en la encuesta que el presidente es como un papá, o que el presidente es como un Dios al que todo el mundo puede acudir y todo el mundo puede esperar que le va a dar las soluciones. Eso es parte del atraso político en República Dominicana y que no ha sido un tema de las organizaciones políticas abordarlo con toda la objetividad, sino sencillamente que el que llega al gobierno tiene que ir preparado para escuchar todas estas cosas que se dan. Y fue interesante en la entrega de las obras y la explicación del presidente Danilo Medina, porque le dejó claro al país y a la comunidad de Samaná con toda la objetividad la realidad de una administración de gobierno, los límites que tiene una administración de gobierno y sobre todo que una administración de gobierno en un régimen democrático tiene que someterse a lo que son la Constitución y las leyes. Esto es lo que asegura en una democracia la seguridad jurídica. Y el presidente, en ese discurso, le reiteraba al país que eres un garante precisamente de la seguridad jurídica. Y esto es importante que lo escuche mucha gente en República Dominicana, que no quiere entender eso, que en una democracia, una de las obligaciones que nadie puede pasar por alto es la de someterse a lo que mandan la Constitución y las leyes, y que los contratos, como tienen fuerza de ley cuando se suscriben con todas las normas de ley, también se respetan. Esto despeja expectativas de gente que ha entendido que, como han visto la actitud del presidente Danilo Medina, su sensibilidad, no comprenden que todo es posible cuando hay vías. Por ejemplo, el presidente cuando va a una visita sorpresas, cuando anuncia un financiamiento para un grupo de productores, como ocurrió el pasado fin de semana, ¿qué hace? Se trata de recursos que lo tiene en cartera porque son recursos que están en el presupuesto general del Estado y sobre esa base puede actuar. Pienso que esa intervención de ayer deben prestarle atención en el partido de gobierno, en la oposición y en las entidades que en la República Dominicana se autodenominan de sociedad civil, pero que la mayoría, y sobre todo los que tienen espacio en los medios de comunicación, son expresiones de grupos económicos o grupos políticos. Pero vale la explicación que le ha hecho el presidente Danilo Medina como una reiteración. O sea, en República Dominicana hay inseguridad jurídica. Y el primero que se lo demuestra y que le dice que se somete a la ley, que se somete a la Constitución, es el presidente de la República, Danilo Medina. Nosotros, en el comentario de ayer, hablábamos con respecto a lo que ocurre con el proyecto de naturalización. Y decíamos que la República Dominicana, los dominicanos y dominicanas deben confiar en el presidente Danilo Medina, porque ahí tienen un garante, un presidente de la República que no va a ceder a violentar ningún mecanismo constitucional y que esto debe llevarle tranquilidad a la población y no dejarse confundir por gente que quisiera crear un ambiente de confusión en República Dominicana para ganar espacio político, porque entienden que de esa manera ganan espacio político. Aquí hay gente todavía que entiende que si se logra que el gobierno no logre lo que son sus metas principales, avanza en política. Un absurdo, pero ese es un comportamiento
que se da en la vida política dominicana, que pasará mucho tiempo y nadie podrá superar así de la noche a la mañana. De manera que esto lo aprovechamos para decir que el país debe sentirse tranquilo en estos temas, como el proyecto de ley de naturalización, de que tienen un presidente. Esto que ha dicho en Samaná deben verlo como que es la visión del jefe del Estado, de que es un garante de la seguridad jurídica en República Dominicana, porque es un garante de la Constitución y las leyes. Así es. Que ese juramento que hizo el 16 de agosto de 2012, cuando le dijo al país y al mundo que juraba cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no hay duda de que esa es la realidad. Lo otro es, también, esto hay que agregárselo a la carpeta del presidente Danilo Medina, ustedes saben que él tomó la decisión de eliminar las cuotas de recuperación de los hospitales. Esto elimina el problema que se daba, que cuando un paciente llegaba sin una tarjeta de seguro o sin recursos, había que hacer ahí un registro y que alguien, pariente del paciente, si el paciente no estaba en condiciones de hacerlo, pagara lo que se denominaba una cuota de recuperación. El presidente Danilo Medina eliminó esa cuota de recuperación. Pero en el sistema existen deudas de servicios de los hospitales. El Hospital Vinicio Calventi ha dado la información que tenía que sus pacientes de ese hospital, de Los Alcarrizos, Pedro Brán, toda esa parte del oeste de la provincia de Santo Domingo, deuda por un monto de más de 72 millones de pesos. La dirección del hospital le ha dado la información al país de que esas deudas han sido condonadas. Es decir, que los pacientes, los familiares que tienen la deuda, ya no, la deuda se elimina porque el hospital la condona. Esto es una consecuencia de esa medida del presidente Danilo Medina, de que el servicio de salud en los hospitales del Estado sean gratuitos. En el sentido de que si va un paciente que no está en el Sistema Nacional en el SENASA ni está en un seguro privado, que ese paciente no tenga que pagar por el servicio. Esto ocurre en un momento que para la administración del gobierno es una prioridad el ampliar la cobertura del Seguro Nacional de Salud. De ahí que ahora la meta que está ahora en ejecución es agregar otros 450,000 dominicanos al Seguro Nacional de Salud, es decir, el seguro subsidiado, el seguro que paga el Estado para una persona pobre que no puede pagar un seguro privado o de salud en República Dominicana. De manera que al terminar la semana, don Pedro, esa es una nota que mueve al optimismo, como termina, que a usted le digan las inauguraciones de nuevas escuelas, termina la semana con inauguraciones de escuelas en Samaná, estas medidas en el sector salud y sobre todo el Plan Nacional de Alfabetización que va de manera exitosa buscando la meta. Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. Ayer nosotros nos hacíamos eco de una información que desplegó el periódico Hoy en torno a un comando de resistencia que opera fundamentalmente en San Francisco de Macorís, en esa zona, en la zona norte del país, y que mediante un comunicado de ese comando de resistencia, con clara tipificación criminal, terrorista, ellos emplazan a las autoridades, le dan 10 días para que coloquen tras las rejas al alcalde de San Francisco de Macorís, porque ellos entienden que los alegatos que hay, el proceso que se le sigue en la justicia, como debe ser en la justicia, en los tribunales de la República, a ese alcalde por supuestos actos irregulares en el desempeño de sus funciones, pues eso es así. Simplemente ellos dicen tiene que ir a la cárcel, y si en 10 días las autoridades no lo asumen,
entonces nosotros vamos a considerar a ese alcalde, lo vamos a considerar un objetivo militar, que no es otra cosa, lo vamos a liquidar, para que ustedes entiendan. Porque cuando esos grupos terroristas hablan así, ese es el lenguaje. Un objetivo militar es liquidarlo. Y puede andar un país en esos términos, que podamos tener un grupo que se arrogue el derecho de sentenciar gente a la cárcel o a la muerte. Pero ¿y dónde que estamos viviendo? En la selva. Entonces, uno lo ve así y dice, bueno, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta de la policía ha sido que va a investigar, que está investigando. Yo pienso que eso debe ir un poquito más allá, porque ese comando, que tiene un señor, un nombre, hay un nombre ahí que él dice que el comandante tal, no lo recuerdo. Edgar Reyes Cruz, Ese. dice que Edgar Reyes Dice Cruz. que él se llama así. Tiene que ser falso. Señor. Sí, claro. Claro que sí, que es falso, pero él dice que se llama así. así. Esa persona también reivindican hechos criminales. Yo no lo voy a considerar de otra manera, ¿eh? Terrorismo es crimen. Pero claro. Entonces ellos dicen que además de reivindicar, o sea, de hacerse responsable de un tiroteo, de tirotear la alcaldía de San Francisco de Macorís, tirotearla, ametrallarla el pasado fin de semana, ellos reivindican otros hechos criminales en la zona a nombre, señores, a nombre de la patria, porque ellos son duartianos, dicen ellos que son duartianos. Y vi ayer con mucha preocupación algunos comentaristas de esos que están agrupados en un grupo que perdió las elecciones, Sí. de esos que están en forma realmente frenética, buscando la forma, la manera de encontrar espacio en la población para colarse o crear una situación en el país que disminuya el impacto que han tenido las administraciones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que lo han colocado donde están, en ese posicionamiento, contrario a lo que acontece en la oposición, donde hay muchísimas dificultades, no se logran poner de acuerdo, y no ha habido la inteligencia que pudiera, bueno, emplearse en que tengamos otra fuerza alternativa o mejorar la que tenemos ya para presentársela al país en un balance con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que están es perdiendo su tiempo, procurando lanzarle piedra al PLD, procurando llevar allí la cizaña de la división, y eso se le ha hecho muy difícil. Pues yo vi a esa gente ayer prácticamente reivindicando al comando aquel. Oye, yo vi a un sujeto que me parece que es con Guido Gómez Mazara, que él trabaja, un comunicador, decir ayer que no, que ahorita, que con eso hay que tener cuidado, porque miren, la policía ha amenazado, que lo que hizo la policía fue amenazar, que ahorita los dirigentes populares de la zona tomarían eso de pretexto como para marcharle a los dirigentes populares. Hacia ahí, nosotros no podemos llegar a ese tipo de discurso y de posición. Eso no es bueno, eso no es sano, porque estamos frente a una afrenta. Parece que la ley aquí Una afrenta se interpreta como le da la a gana a la las gente. autoridades, y además el que estos sujetos digan eso, se encontró incluso Ese es un sujeto. la guagua es desde donde dispararon, y se dice que es los casquillos que había era de M16, de otras armas de Arma alto de calibre, guerra. arma de guerra. O sea, no es un juego. Yo no sé si ese señor, el alcalde, Félix, ¿qué se llama? El alcalde de Sí. San Francisco, Sí. si habrá cometido o no hechos de corrupción, pero para eso están los tribunales de la República. Pero tampoco se puede llevar al ánimo de ese señor que tiene 10 días, de que si las autoridades no lo meten en la cárcel, ellos lo van a matar. No, objetivo militar. Y que eso quede así. Además, como han reivindicado, si nosotros hemos sido responsables de otros hechos por aquí, donde la justicia no funciona, funcionamos Tú nosotros. sabes que a él no le perdonan, que él fue sustento básico para la elección en la zona Que viene del PRD. de Hipólito Mejía en Sí. el 2000. A él no le perdonan Él que viene de siendo ese un grupo. hombre de mucha incidencia en la zona, respaldara a Danilo en las elecciones pasadas. Sí. Entonces yo lo que pienso es que en ese caso
vamos a necesitar algo más que una declaración del relacionador público de la policía diciendo que se está investigando. No, este es un hecho muy serio, porque nosotros, este país ha avanzado mucho, y la democracia lo que amerita es de su consolidación, de un Estado de Derecho sólido, como el que estamos manteniendo en la República Dominicana. Claro, claro. Que se está manteniendo un Estado de Derecho, entonces Así es. no podemos aceptar perturbaciones de este tipo a nombre de nada, y mucho menos a nombre de Duarte, Adiós. porque son tan afrentosos que a nombre de Duarte es un movimiento clandestino duartiano, una cosa así. Entonces yo llamo la atención de las autoridades para que le pongan ojo a esa situación y que la capacidad de respuesta sea tan contundente como la afrenta. Eso necesita ser aclarado a la mayor brevedad, porque no se trata, porque ya están jugando con eso. ¿Cree usted que hay una encuesta de un periódico que dice, ¿cree usted que el alcalde debe renunciar ante la amenaza del comando? Pero ven acá. O sea, ¿Y qué encuesta es esa? ¿Pero qué encuesta del carajo es esa? ¿Pero por dónde que vamos, Entonces, yo llamo la atención en ese sentido, señores, porque así nosotros vamos a estar expuestos todos en el país a aventura, a aventureros y carajo como este, el que sea, los que estén detrás de eso. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces yo pienso que las autoridades deben ir un poquito más allá que esa declaración de buena fe del el relacionador público de la Policía Nacional. Eso no es cuestión de policía, eso es cuestión de seguridad nacional, para que lo sepan. Es una cuestión de simple policía. Es una cuestión de seguridad nacional, de los organismos de inteligencia del Estado Dominicano, ante una afrenta como esa, un emplazamiento como ese, y aireado como ha estado ese tema. Así que eso no es así. Miren, vi ahí en uno de los digitales que un grupo de estudiantes dominicanos aposentados en la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos, ellos habían invitado al expresidente Leonel Fernández a dictar una conferencia, a participar en una conferencia allá en Harvard. Y entonces ahora dicen que es una especie de emplazamiento, que él debe, que si va a participar en eso, él tiene que acogerse a un debate sobre la sentencia 168.13, que a mí me parece muy bien. Ese hombre, Leonel Fernández, está en condiciones de debatir cualquier tema, con quien sea. No importa. La calidad de Leonel Fernández para discutir temas de orden mundial. No debiera dudarse. Eso no cabe la menor duda que ese hombre está en condiciones de hacer eso, como tenemos otros muchos en la República Dominicana, intelectuales, brillantes, como Leonel Fernández, para debatir cualquier tema en cualquier espacio. Ahora bien, me parece extraño que estos estudiantes que están asociados allá en una asociación, le digan además, porque le dicen, es discutir la sentencia, pero le aclaran al presidente, pero nosotros estamos en contra de la sentencia, ¿eh? Bien. Usted tiene que primero manifestar cuál es su posición y decírnoslo por escrito, mandando a decir por escrito cuál es su posición en torno a la sentencia, y entonces someterse a un debate con una persona que nosotros vamos a buscar, pero le aclaramos que nosotros estamos en contra de la sentencia 168. Ahora, muchachos, quizás dependan demasiado del financiamiento de Washington. No, quizás no. no, y además, no. Y además, fíjate, la posición política. la posición política. ¿Tú sabes quién es que maneja? Ese tinglado lo manejan algunos agentes de la sociedad civil de aquí, que están allá, que trabajan, que laboran Eso se organiza en esa desde aquí, universidad. Pedro. No. Y hay de los representantes de la sociedad civil que están allá como académicos. Usted no sabe. Soldado sí, Rosario Pilar Yo está no muy sé, cerca yo te de estoy eso. diciendo que hay gente, porque fíjate, el medio que lo saca en exclusiva es De la familia. de De la la familia, familia. De la familia. de la familia, de esa familia de la sociedad civil. Sí, Aquí sí. no somos tontos y estamos tras de eso. No chupamos el Entonces dedo. vamos a esperar, el presidente Leonel Fernández tiene la inteligencia, ¿verdad? Pero ven acá. Y sabrá cómo responder a ese requerimiento de esos estudiantes dominicanos aposentados en Harvard,
para ver si le dan el espacio al presidente, que ellos invitaron al presidente a participar, a ver si el presidente, las condiciones que le ponen en ese sentido. Y finalmente, para no abrumarlos mucho, porque Tineo y Pedro hablaban de las flores y de primavera. Sí. Entonces yo vengo con estas espinas. Pero hay que decir las cosas, porque en medio de las flores están las espinas. Hay flores que te agarran y te castigan, ¿eh? La vas a agarrar preciosa, y cuando tú vienes a ver, la espina te la revienta. rosa más bella. Pero miren, el presidente ayer, el presidente de la República, Danilo Medina, respondió con toda la responsabilidad que le caracteriza a un reclamo que le hicieron. ¿Por dónde era que estaba? Por allá, En las terrenas de Samaná. En la terrena. Le hicieron un reclamo de que le bajara un poco al peaje hacia Samaná, que le bajara. Y el presidente, en forma responsable, reitero, dice, pero yo no puedo hacer eso. No me permitan a mí, no me pidan colocarme al margen de la ley. Aquí hay un Estado de Derecho. Además, hay unas empresas que se firmó un contrato y hay una legislación que yo no puedo violentar. Porque si yo violento eso, entonces me estaría colocando en contra, precisamente al margen de la ley. Y al mismo tiempo estaría mandando una señal a los inversores de que aquí no hay, las leyes no se respetan y yo no voy a hacer eso. O sea, una respuesta responsable de un presidente responsable a una comunidad inquieta por un asunto del costo del peaje en la República Dominicana. Pero yo quiero aprovechar esa forma tan responsable del presidente afirmar esto en torno al peaje, que eso mismo piense el presidente para todo, en toda la discusión que hay en el país. O sea, y digo esto porque me vino a la mente, caray, y pensar que hay una legislación, hay un acuerdo con la gente de Falcon Bridge con relación a la explotación minera en Miranda. No hay un contrato. No hay un contrato. El contrato del Estado con Falcon Bridge. Sí. Hay un contrato. Sí, así es. Sí. Hay un contrato. Hay algo más. Falcon Bridge, en apoyo de ese contrato, entonces, que data de 1955, pero renovado en el 69, compró 1.400 hectáreas que eran privadas. Estoy aportando en Loma Miranda. Estoy aportando un dato. Propietario de 1.400 hectáreas. Estoy aportando un dato a partir de un hecho real como es esa aclaración que hace el presidente de la República. Nada más. Déjala de ese tamaño. Yo le dije a ustedes que a mí, eso de que si explotan o no Loma Miranda, las autoridades sabrán lo que hacen con relación a eso. Y lo que yo estoy seguro que se tomará la medida que más le interese al país, ¿verdad? Lo dijo el ingeniero Calderón. Exactamente, eso es lo que digo. Entonces, igual con eso, digo con otro, con la propia sentencia 168.13, no esperen que el presidente violente esa sentencia. Bueno, ¿me están entendiendo lo que le estoy diciendo a ustedes? No pretenda nadie que el presidente se va a colocar al margen de la ley frente a la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional. No lo pretendan, porque ese llamado que él hizo ayer con mucha responsabilidad en el sentido que él no se va a colocar al margen de la ley, eso aplica para todo. Claro, un garante. Aplica para todo, porque estamos en presencia de un jefe de Estado que es el garante del Estado de Derecho en la República Dominicana. Así es. ¿Pero la cogieron o no la cogieron? Lo voy a dejar ese tamaño. Oye, bien de la don Pedro, antes de terminar, permítame decir que no dijimos, señores, los autobuses que en esta mesa pedimos tantas veces que le dieran parte de esos autobuses, que se entregaran a la ONSA, la OPRED ha tomado la decisión. Ya la va a entregar 72 autobuses. Sí. Y lo otro es... La decisión la tomó el presidente, la tomó el presidente Danilo Medina, que le ordenó a la OPRED. Y la OPRED entregar eso. Sí, porque había indefinición. Sí, había. Entonces lo otro es que lo del metro, Pedro, va por debajo ahora. Ay, sí. El túnel. Se iniciaron ayer los trabajos. Sí, del túnel. Sí. Qué bueno. Bueno, porque de aquel lado había que comenzar los trabajos, mientras se inician también ya los trabajos previos al levantamiento del puente ferroviario. Es un puente especial para el metro que se va a hacer
al lado del puente de Sí, un puente exclusivo, el puente Sánchez. Puente Sánchez. A Miren, propósito de las ayer, flores y de la primavera, Ayer. tenemos una flor ahí, flor que hoy. nos está Sí, esperando. el señor director no puede hacer el cambio cortando con las flores. Este barrio, donde está enclavada la Corporación Estatal de Radio y Televisión, Villa Consuelo. desde ayer dio un salto de calidad. Su mercado de Villa Consuelo, que fue emblemático. ¿Sabes cómo se dice ahora? Villacón. A Villacón. Villacón. Que fue emblemático Ahí por hay muchas mucho- décadas de los tiempos de Trujillo, volvió ayer a recobrar su Sí, esplendor. sí. Y la famosa qué dama bonito eso, ¿eh? que venden las hojas, Sí. porque el mercado de Villa Consuelo tiene una especialidad que no la tiene ningún mercado en el país. Es que allá hay un grupo de damas que hace muchos años, décadas, generaciones, comercializan las hojas de té, del té criollo, de los distintos tipos de hojas Sí, de té. sí. A ver, si usted quiere ir a un sitio que le garantice la calidad de las hojas, allí están. Pero esta vez va a ser bajo aire acondicionado, no en la calle. No, que climatizado. Climatizada. Y lo otro es los productos. Miren ahí en lo que es ese mercado. Mírenlo aquí. Don Pedro, y prohibido, Una no se pueden belleza, vender productos. Una belleza. Sí. Mírenlo ahí. Y lo Ese mercado está climatizado. Ahí no hay mosca que No. valga. Señores, eso es Villa Consuelo. Y los Eso es Villa productos limpios, Consuelo. don Pedro. Bueno, pues detrás de ese mercado vienen otros dos. señor. El de Cristo Rey, bellísimo. Y el con de la una- Duarte. Y el de allá de la Duarte. Y el del de la mercado antena. nuevo. Eso se va a incorporar al nuevo sistema de comercialización de productos agroalimentarios del país que se van a recibir como en el Merca Santo Domingo, en el kilómetro 22, y de ahí se llevarán a estos 3 mercados distribuidores. Lo que va a pasar en el país es un salto extraordinario de calidad. Mientras tanto, hoy viene la Seguridad Social, recibimos en nuestra sala de entrevista a la licenciada Gianna de Olio, abogada, joven abogada, que nos va a hablar de un tema que le interesa a ustedes y a nosotros, la pensión en la Seguridad Social. Regresamos en un momento.